Muy buenas tardes, soy la doctora Lorena Araneda, neuróloga, trabajo en la red Salud UC Christus. Acá tienen mi correo electrónico por si alguno de ustedes quiere comunicarse conmigo. Voy a dar el tema de generalidades y síntomas psicológicos y conductuales en la demencia y el delirio. Acá tenemos una pequeña tabla de lo que vamos a hablar más o menos en esta clase. Tenemos definiciones, datos generales, el diagnóstico de demencia, el diagnóstico de delirium, los síntomas psicológicos en demencia y delirium, el tratamiento, buenas prácticas y el impacto en quien cuida. Entonces, partamos por algunas definiciones. Lo primero que les traigo acá es la definición de demencia, que es lo mismo que decir deterioro neurocognitivo mayor, y debe decir mayor, para diferenciarlo de otro que les voy a hablar después, que se llama deterioro neurocognitivo menor o leve. En la demencia o deterioro neurocognitivo mayor, hay un conjunto de síntomas que se pueden resumir en la aparición de un declive cognitivo, es decir, un deterioro cognitivo, y también a veces alteraciones conductuales, cambios conductuales que alteran la capacidad de hacer las actividades de la vida diaria en forma autónoma del paciente. De este deterioro neurocognitivo mayor se debe a alguna enfermedad irreversible cerebral y hay muchas causas diferentes. Me voy a referir más tarde a eso. Generalmente se acostumbra a ponerle un grado de severidad. En este caso se diría demencia leve, demencia moderada, demencia severa, etc. ¿Ya? Y esto se distingue del deterioro cognitivo menor o leve. ¿Ya? Si se fijan, deterioro neurocognitivo mayor o menor, o mayor y leve. Son distintos. En este último, en el deterioro cognitivo leve, pueden haber algunas alteraciones leves de los rendimientos intelectuales, pero al ser de magnitud mucho menor, no alcanza a interferir significativamente en las actividades de la vida diaria del paciente. Entonces, para seguir un poco, aquí hay un cuadro resumido, estaría la opción de que uno esté normal, ¿verdad? Sin alteraciones ni en las facultades mentales ni en las actividades de la vida diaria. En segundo lugar, tendríamos este concepto de deterioro cognitivo leve o menor, y luego tendríamos el concepto de deterioro cognitivo mayor en grado leve, deterioro cognitivo mayor en grado moderado o deterioro cognitivo mayor en grado severo. Algunas definiciones, porque yo hablé de las actividades de la vida diaria, ¿verdad? Básicamente se dividen en dos, tradicionalmente, lo que se llaman las actividades de la vida diaria instrumentales, que están orientadas hacia la interacción del paciente con el medio ambiente. Por ejemplo, si este paciente está al cuidado de otros, al cuidado de mascotas, al uso de sistemas de comunicación o al uso de sistemas de movilidad dentro de la comunidad, si maneja sus finanzas, si es capaz de tener el cuidado de su hogar en forma adecuada, o de prepararse comidas, o ir de compras, tomarse los medicamentos, etc. Esas serían actividades instrumentales de la vida diaria. Y las actividades básicas están orientadas hacia el propio cuerpo, es decir, esta persona es capaz de asearse adecuadamente, vestirse adecuadamente, comer adecuadamente, dormir adecuadamente, etc. Entonces, a veces cuando uno pregunta, ¿sabe su familiar es autónomo, es autovalente? Las personas a veces dicen, sí, se levanta solo, se viste solo. Ok, pero la verdad es que eso no determina o no contesta la pregunta si todas las actividades de su vida diaria, incluyendo las instrumentales, están o no conservadas. ¿Es capaz de tomarse solo sus medicamentos? Y a veces contesta, no, porque se los toma 2 veces, o no, porque se equivoca. ¿Es capaz de ir a hacer un trámite? Ah, no, ahí sí no, tiene que ir acompañado. ¿Ya? Entonces ahí significa que sí hay un compromiso de las actividades de la vida diaria, en este caso de las instrumentales y no de las básicas. Definiciones. Hay una diferencia entre delirium y delirio. Es súper parecido en español, ¿no? Pero son distintas entidades y es muy importante que ustedes conozcan la diferencia. Delirium
se refiere a lo mismo que decir síndrome confusional agudo. Esto significa que apareció una alteración de las funciones mentales superiores que de manera aguda, brusca, transitoria, es decir, se recupera, pero global en todo sentido, ¿cierto? En todas las funciones intelectuales, producen una alteración del estado mental y del estado del nivel de conciencia de la persona. Hago hincapié en que se caracteriza por ser aguda, o sea, es brusca y es reversible, siempre y cuando localicemos cuál es el factor que produjo este problema. A cambio de eso, existe el concepto de delirio, que sería un síntoma solamente. El delirio es un síntoma que es propio de la psicosis. Es un síntoma en el cual una creencia o una idea que tiene la persona se vive con una profunda convicción, a pesar de que la evidencia demuestra lo contrario. Entonces, yo creo fervientemente que el locutor del televisor que tengo enfrente está hablando conmigo o salió de del televisor para hablar conmigo. Ese sería un delirio, ¿ya? Se puede ver este delirio o estos delirios en muchos trastornos psiquiátricos, por ejemplo, en la esquizofrenia, incluso en algunos trastornos bipolares en fases maníacas o en algunas patologías como en la demencia. Ahí volví a la tabla para que continuemos con la siguiente diapositiva, que es que vamos a hablar de algunos datos generales. Respecto de demencia, la causa más común de la demencia es la enfermedad de Alzheimer. Existen otras, en todo caso, y uno debiera decir un poco este apellido: demencia por enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, eso quiere decir que hubo eventos, ¿cierto?, accidentes vasculares o microinfartos que produjeron un problema en la irrigación arterial del cerebro. Demencia mixta, que se refiere a una mezcla entre la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular. Demencia frontotemporal, demencia post-TEC, demencia pugilística, demencia por priones, etcétera, etcétera. Siempre debería llevar el apellido de cuál es la causa que llevó a este cuadro de demencia. De los factores de riesgo para desarrollar demencia, hay factores que llamamos no modificables y factores modificables. Hay que concentrarse en los modificables porque esos son los que podemos cambiar. De los no modificables no podemos cambiar nuestra edad. El sexo es un factor de riesgo también. Las mujeres tienen más Alzheimer que los hombres tienen más demencia vascular que las mujeres. Y no modificable hasta ahora es la genética. Hay ciertas genes que predisponen a tener ciertas demencias. Pero de los modificables, que son los importantes, la actividad intelectual está relacionada. Las personas que tienen menos actividad intelectual, partiendo, por ejemplo, de la base de la menor escolarización, pero también porque después de que se escolarizaron dejaron de ser activos intelectualmente, tienen más riesgo de tener Alzheimer o demencias en general. Otros factores de riesgo vascular, por ejemplo, que están asociados a demencia, como ser hipertenso, diabético, tener el colesterol o los triglicéridos altos, fumar, tener sobrepeso, obesidad y ser sedentario. Todos ellos están súper estudiados y están relacionados con un aumento de la frecuencia de demencia. La depresión y el estrés crónico es un factor de riesgo y es potencialmente reversible, modificable. Los estilos de vida, las personas más sociables tienen menos riesgo, las personas que comen más saludable tienen menos riesgo. Y algunos déficits sensoriales como la sordera o la falta de visión, que es corregible, por supuesto, en algunos casos. Siguiendo con nuestra tabla, vamos a pasar a los diagnósticos. Entonces, los diagnósticos en demencia implican que primero la persona consulte, por supuesto, a un profesional, ¿verdad?, que habitualmente es, teóricamente, un médico general, un geriatra, un médico internista o eventualmente un neurólogo, un psiquiatra o un geriatra, ¿no? Y para esto nosotros primero escuchamos los síntomas venidos desde el propio paciente o del familiar del paciente, que muchas veces lo trae porque está repetitivo, porque nota que le hablaron algo y después no se acuerda, o cosas mucho más graves como que dejó la cocina encendida, ese tipo de cosas. Y una vez que escuchamos ese síntoma, además preguntamos qué tan interferido en su vida diaria está el paciente, eso que yo les mencionaba antes de las actividades de la vida diaria.
si es capaz de hacerse sus cosas solo, ir a hacer un trámite solo, tomar el metro, etcétera. Lo que haya hecho siempre en su vida y que lo haya dejado de hacer. Eso es un poco lo que preguntamos, ¿no? Y además hacemos pruebas que intentan medir las funciones intelectuales. Ya voy a hablar de algunas de ellas. Estas pruebas no son perfectas, son pruebas nomás, que alguien las inventó para tratar de estipular cuánto ha perdido el paciente o cuánto debiera saber y no sabe. Y son pruebas que varían mucho según la escolaridad del paciente y la capacidad intelectual que tenía previa a los síntomas que estamos evaluando. Pero ante la sospecha y la confirmación de que estas pruebas básicamente nos están probablemente hablando de un deterioro, mandamos a hacer exámenes de laboratorio general para medir el funcionamiento de otros órganos que puedan influir negativamente y que sean, por ejemplo, condiciones potencialmente tratables. Y también mandamos a realizar exámenes radiológicos como resonancia magnética, escáner u otros. En casos muy particulares hay otros exámenes más complejos, como por ejemplo ciertos electroencefalogramas o ciertos PET, SPECT, también estudio del líquido cefalorraquídeo, pero que requiere tomar una punción lumbar del líquido cefalorraquídeo. Las pruebas mentales más usadas son un test bastante conocido que se llama Mini Mental Test y otro que se llama MoCA. Sin embargo, existen un montón de otras pruebas que se pueden realizar y cada médico se siente cómodo en hacer uno u otro. Cuando la demencia es evidente, estas pruebas saldrán inmediatamente alteradas, pero podría haber algunos casos, sobre todo de demencia inicial y sobre todo en pacientes bastante escolarizados, en que estos test, que son relativamente básicos, salgan normales, lo que ameritaría que se hicieran exámenes más complejos y específicos. Estos exámenes, que habitualmente se llaman evaluaciones neuropsicológicas o neurocognitivas, le llaman también, son más complejas, las hacen profesionales especializados en eso, generalmente neuropsicólogos, pero también hay personas entrenadas que vienen desde la terapia ocupacional o la fonoaudiología u otras disciplinas. Y estas pruebas evalúan básicamente la atención, la concentración, la memoria, la función visoespacial, el lenguaje y las funciones ejecutivas. Y siempre conviene tener presente si el evaluado está padeciendo en el momento que es evaluado depresión o ansiedad, porque esto puede hacer que los test que se están aplicando se rindan peor que lo esperado, porque está el paciente un poco bloqueado, porque está depresivo, porque está ansioso, y esto puede provocar un poco de confusión en el diagnóstico del médico tratante. Entonces, ahora, el delirium, que era lo que yo les mencioné anteriormente, que es este síndrome confusional agudo, primero, para estar más o menos seguro de interpretar que hubo un cambio agudo, ¿cierto?, en el estado mental del paciente, es muy importante que uno conozca el estado basal del paciente, o sea, uno debe conocer a su paciente de antes para verlo si cambió radicalmente en forma aguda. Si es una persona lúcida previamente, es fácil detectarlo porque habrá un cambio radical en su estado mental, ¿cierto? Cambiará, hablará cosas un poco raras, inconexas, o estará mucho más adormilado, etc. Pero si es una persona que previamente ya tenía un diagnóstico de demencia, este cambio será un poquito más difícil de diferenciar de su estado previo constante. Sí habrá un empeoramiento brusco que podrá captar quien lo cuida más cercanamente. Esa persona lo conoce y a veces dice, doctora, está mucho peor que lo normal, esto cambió casi de un día para otro. Eso entonces nos alertaría que podría haber un delirium superpuesto en una persona que además tiene ya un diagnóstico de demencia. Ante la sospecha, recomendamos pensar en qué lo pudo haber provocado. Una de esas cosas son, o sea, varias cosas, pero hay fenómenos más bien externos al paciente y fenómenos más bien internos. De los fenómenos externos que podrían provocar con cierta frecuencia delirium están los cambios de hábitat, por ejemplo, viajes fuera de la casa o muchas visitas, celebraciones muy masivas con mucho ruido, podría haber ocurrido alguna caída, incluso caídas que no son tan grandes, digamos, pero son caídas finalmente. Cirugías, incluso no tan grandes, ambulatorias. Lo operaron al caballero de catarata, que es algo que se ve que no es algo tan complejo ni tan largo, ¿verdad? Pero después de eso el paciente llega muy distinto a lo que estaba previamente. También puede ocurrir en hospitalizaciones, incluso breves. Es muy frecuente en la estadística de las instituciones que hospitalizan pacientes graves que hayan estadísticamente muchos delirium
Puede pasar con emociones demasiado intensas también, susto, por ejemplo, miedo, etc. Y de los fenómenos internos que pueden provocar con frecuencia delirium, están algunos efectos secundarios de medicamentos, deshidratación, por ejemplo, o algo más grave como un accidente cerebrovascular, un hematoma subdural, hematomas intracerebrales, infecciones, inflamaciones, estitiquez, por ejemplo, estitiquez por muchos días, la persona no puede evacuar las deposiciones y podría ser una causa, un factor interno, digamos, que provoque este delirio. Dolor, alteraciones metabólicas, por ejemplo, alteraciones en el sodio, en el potasio, en el cloro, etcétera, alteraciones en el funcionamiento del hígado, los riñones, alteraciones en el azúcar, infecciones urinarias, bronquitis, etcétera. Como ven, un amplio espectro de posibilidades. Y bueno, en general los factores internos deben ser descartados habitualmente con exámenes de laboratorio complementarios, ya sea radiológicos y de laboratorio. Tradicionalmente en el delirium se habla de que existen como tres grandes presentaciones. Una es el delirium hiperactivo, que es el más llamativo de todos. El paciente está muy hiperalerta, muy despierto, un poco agresivo, muchas veces contestador, con agitación, se mueve, se para, está inquieto, habla, muchas veces en forma, digamos, inconexa, o tiene realmente ideas delirantes, lo que dije antes, delirios, ¿ya? Y hay otra presentación clínica que es la hipoactiva y que el paciente está más bien somnoliento, está muy distráctil, está más apático, está muy indiferente, ¿no? Y el mixto, en que fluctúa, pasa por un ratito en que está hiperactivo, pasa por otro ratito que está hipoactivo y así fluctúa. Sería el mixto. Volviendo a la tabla, entonces vamos a pasar a algunos síntomas psicológicos en demencia. Síntomas psicológicos bastante frecuentes en las personas que tienen demencia en algún momento dentro del espectro de la severidad de la demencia son los siguientes. Hay muchos más, pero estos son los más frecuentes. Uno, delirios y alucinaciones. Esto se definiría como creencias falsas o interpretaciones equivocadas de la realidad y o percepciones auditivas, visuales o de otros sentidos falsas. Entonces, una alucinación sería que yo, no sé, viera que vino un vampiro a mi casa, por ejemplo. O una interpretación equivocada de la realidad sería, ¿cierto?, que, como dije antes, alguien dijera que el locutor del televisor salió de la tele para conversar conmigo y se vino a sentar aquí a mi lado, ¿ya? A veces no son tan claras como estos ejemplos que yo estoy dando, pero para que más o menos tengan una idea. En segundo lugar, los pacientes a veces se ponen agresivos, tienen conductas físicas o verbales que causan daño físico o moral a otros, a sus cuidadores, a sus parientes, a su familia o a quien va pasando por la calle, o incluso a sí mismo. Otro síntoma es lo que se llama la agitación, que sería un estado de hiperactividad motora, sin sentido, inapropiada, dado el contexto situacional en el que se produce, ¿cierto? Por ejemplo, caminar, pararse, caminar, inquietud de manos, de pies intensa, vestirse, desvestirse, sacar cosas del closet, volver a colocarlas, volver a sacarlas, volver a colocarlas, o quejas y gemidos sin sentido. Más síntomas. Se pueden poner los pacientes un poco depresivos, tienen tristeza, anedonia, que es como falta de placer, ¿no? Sentimientos de ser una carga, falta de esperanza. Pueden ponerse ansiosos, pueden tener temor, miedo, sensación de vulnerabilidad excesiva, sensación de pérdida del control excesivo. Pueden tener euforia, un humor anormalmente elevado. Pueden tener apatía, falta de interés, de motivación, falta de sentimientos como de emociones. Pueden tener desinhibición, es decir, falta de tacto social en el lenguaje o en la expresión corporal, y o alteraciones del comportamiento sexual. Pueden tener además irritabilidad, es decir, intolerancia a los otros, cambios de humor bruscos no justificados. Pueden tener alteraciones del sueño, es decir, pérdida del ciclo sueño-vigilia, o sea, duermen de día, están insomnes en la noche. Insomnio propiamente tal, no pueden quedarse dormidos. O invierten el ciclo, como decía antes, o tienen un sueño muy fragmentado. Duermen un ratito, están despiertos mucho rato, duermen otro ratito, están despiertos mucho rato.
Alteraciones del apetito, pueden ser exceso de apetito, a veces incluso quieren comer solo un tipo de alimento, solo dulces, por ejemplo, y nada más. O al revés, pueden estar muy inapetentes. Y hay un montón de otros síntomas psicológicos que se ven en las demencias y en algunas ocasiones también, obviamente, en los delirium. Respecto del tratamiento, en el caso del delirium, en particular, una palabra solamente debe considerarse una urgencia, porque si una persona cambia bruscamente, ¿cierto?, de su estado basal, es que algo teóricamente, en general, malo está pasando en el medio interno. Ahora, de repente logramos los médicos descartar que no hay ninguna infección, no hay ninguna inflamación, no hubo una caída, una fractura, etcétera, etcétera, que eso lo descartamos con exámenes, y nos damos cuenta por el relato de los familiares que en realidad lo que ocurrió fue que hubo un viaje fuera, o hubo una emoción muy fuerte, hubo muchas visitas, o hubo un cambio relativo en el medio interno, ¿ya? O cambió la cuidadora, por ejemplo, se fue de vacaciones una que siempre lo cuida y vino un reemplazante, ese tipo de cosas. Bueno, pero siempre debe ser evaluado y tratado. Y cuando me refiero a tratamiento, en el caso del delirium, no necesariamente es un tratamiento farmacológico, podría ser un tratamiento no farmacológico, es decir, tener paciencia si la cuidadora va a volver en una semana más de sus vacaciones, habrá que aguantar un poco, ¿cierto? A veces darle alguna que otra cosita, pero sobre todo se va a pasar cuando vuelva la cuidadora que salió de viaje, por ejemplo. O si esto ocurrió después de una fiesta muy masiva, bueno, nunca más haremos una fiesta tan masiva y tendremos que ir a ver al paciente de A2, de A3 y no hacer mucha bulla, ¿no? En los casos en que debe usarse algún fármaco, deberá tenerse en cuenta, esto lo hace el médico tratante, que se busca principalmente mejorar síntomas muy disruptivos, como la agresividad o las alucinaciones o las ideas delirantes, porque de no tratarse, obviamente el paciente se pone muy ansioso, se asusta mucho, puede provocar incluso un accidente y perpetuar eventualmente más la ansiedad y más el delirio. Respecto de la demencia, solo para información general, existen tratamientos farmacológicos, no voy a profundizar, solo dar una idea general, y se dividen en dos pilares. Uno, lo que llamamos muy entre comillas, tratamientos antidemencia, comillas porque la verdad es que no hay nada contra la demencia hasta ahora, pero hay algunos fármacos que han demostrado una leve utilidad en el sentido de enlentecer un poco algunos síntomas de demencia. No curan la demencia, no curan la enfermedad de base, pero sí a veces enlentecen algunos síntomas y por ende demuestran tener leves impactos para el paciente y para su entorno. Hay muchas investigaciones en curso, esperemos que esas investigaciones terminen en un buen puerto, hay muchas que no han terminado de buena manera, pero son investigaciones que están en curso para encontrar mejores opciones de las que hay en este momento, en ese grupo de fármacos. Y el otro pilar del tratamiento, muy diferente, con fármacos de otro tipo, son los fármacos que utilizamos cuando se necesitan para alteraciones conductuales. Y este tratamiento es dinámico, puede ponerse en algunos pacientes y en otros no, y puede ser que lo use un paciente un tiempo y después no, que use poca dosis durante un momento y mucha dosis en otro momento, eso es muy, muy dinámico. Eh, por ejemplo, antidepresivos, antipsicóticos, estabilizadores del ánimo, medicamentos para dormir, etc. Y dentro del tratamiento, muy importante la parte no farmacológica, no todo es fármaco. Y acá todos podemos aportar un poco. Los más importantes, por supuesto, son los cuidadores y los profesionales encargados del propio paciente. Dentro de los cuidadores, la familia, los amigos, que son los más cercanos, pero también los profesionales del consultorio o de la clínica, ¿cierto? Fonoaudiólogos, psicólogos, técnicos, paramédicos, enfermeros, médicos, etc. También las autoridades tienen su granito que aportar, ellos participan en la toma de decisiones en relación a las políticas de Estado. Y aquí, por ejemplo, podríamos también nombrar no solamente a los políticos, sino que a los abogados. Hay muchos abogados que nos ayudan cuando es muy necesario para proteger al paciente, cuidar, por ejemplo, hacerle un trámite de interdicción en su debido momento, si es que hay que cuidar su patrimonio, por ejemplo, ¿ya? Y bueno, todos con el fin de proteger a la persona que tiene esta demencia. Dentro del tratamiento no farmacológico, la batuta la llevan, diría yo, en mi opinión, los terapeutas ocupacionales. La terapia ocupacional es sumamente importante en los pacientes con demencia. Allí podemos mencionar la terapia reminiscencia, fotos, noticias antiguas, musicoterapia,
la terapia social, ¿cierto? La estimulación cognitivo-intelectual, que tiene que ser a la medida del paciente, el ejercicio físico, la mascota terapia, no siempre resulta, pero hay pacientes que se benefician de tener una mascota que lo acompañe. La masoterapia, los masajes, la aromaterapia, por ejemplo, o la ludoterapia, jugar cartas, jugar dados, dominó, etc. Ahora, siempre el tratamiento está basado en la parte no farmacológica en la paciencia. Y yo antes pensaba que paciencia debería venir de la palabra paciencia, ciencia de tener paz, o algo así. Y me equivoqué medio porque viene del latín, de la palabra pati, que significa sufrir. De ahí salió el término en inglés patient, que luego en castellano es paciente, ¿cierto? Usado en la medicina, y que significa el que sufre. Paciencia también es calma, es transmitir y tranquilidad, es transmitir tranquilidad, es poder esperar, por ejemplo. La paciencia es una actitud, una virtud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos, tolerar desgracias, sufrir adversidades, sin quejarse, sin rebelarse y poder conseguir algún bien para sí mismo. Ok, voy a saltar la tabla. Buenas prácticas. Bueno, es muy importante tener buenas prácticas cuando tenemos familiares, amigos o pacientes a nuestro cargo. Entender que la demencia en la demencia se va perdiendo la capacidad de interpretar el entorno y también se pierde la capacidad de expresarse. Entonces hay que tener paciencia con los pacientes que sufren esto y empatía, ¿no? Es fundamental además transmitirles calma, hablarle a los ojos, captar su atención, son muy distráctiles a veces y uno tiene que tratar de captar la atención haciendo, no siempre, nunca gritando, sino hablarle suave, con paciencia, disminuir también los distractores, ¿no? Ambientales, usar palabras simples, frases cortas, tonos amables, modular bien, hablar lento, cuidar el tono, no gritar. Hacer preguntas simples, con respuestas sí o no, o darle solo dos alternativas. Por ejemplo, ¿prefiere mermelada o mantequilla? Y no, ¿qué prefiere comer de desayuno? Intentar también adivinar o interpretar su lenguaje no verbal. A veces los pacientes se ponen inquietos, y uno no les cuesta nada decir, tiene ganas de ir al baño, tiene frío, tiene calor. Eso. Dividir sus tareas en pequeñas partes, no dar muchas instrucciones. Distraer momentáneamente. Si la persona está enojada o se molestó, uno a veces deja pasar un momento y después le habla de otra cosa. Eso es lo que en castellano llamamos embolinar la perdiz, que lo puse ahí en comillas, que tiene el fin de que la persona se le pase su emoción negativa, ¿cierto? Y finalmente empiece a pensar en otra cosa y eso haga que nuestro diálogo, nuestra comunicación vaya hacia otro lado más calmo. Dar afecto, tocar, acariciar si es necesario, obviamente con prudencia. Hay gente que no le gusta que la acaricien, pero me refiero en un entorno y en una situación que se pueda dar, ser cariñoso, ser afectuoso, tocar la espalda, eso. Conversar con ellos sobre el pasado o eventos agradables y evitar la pregunta de poner a prueba. Como que no es el momento, cuando ya hay un diagnóstico, ya no es el momento de poner a prueba si la persona sabe o no. Por ejemplo, a ver, ¿quién soy yo? Los pacientes se angustian porque a veces saben que es una persona de la familia, pero no saben decir, tú eres mi sobrina llamada Rosita, por decir algo. Hay que nombrar al enfermo por su nombre y si se habla de un tercero, también tratar de usar el nombre de esa otra persona. Por ejemplo, don Carlos, buenos días. Mire, viene a visitarlo Rosa, su hija. ¿Ya? Entonces ahí lo tratamos a don Carlos por su nombre y le damos la clave de que quien viene, que se llama Rosa, es su hija. ¿Ya? Siempre muy lento porque es harta información. ¿Ya? El don Carlos no, porque ellos saben su nombre, pero sí está bien y respetuoso dirigirse a ellos por su nombre. Pero luego, viene a visitarlo Rosa, su hija. ¿Mm? Siempre asentir cuando se le está hablando, cuando el paciente habla, ¿ya? Para que él entienda que le estamos prestando atención y si pierde el hilo, ayudarlo a retomar su conversación. Ayudarlo también en la expresión. En este momento, como decía, no es como el momento de ejercitar o probar si puede encontrar la palabra tampoco. A ver, él está hablando y dice, encuentra la
entienda, dígame, ¿qué me estaba diciendo? No, ayúdelo. Él quiere decir, no sé, un animal, dígale, ¿ese era caballo? O usted se refiere al perrito, o se refiere al gatito, o qué sé yo. ¿Ya? O sea, ayudarlo suavemente, ¿no? Tener mucho sentido del humor y reír suavemente con ellos o hacer reír al otro, ¿no? Jamás agredir, por supuesto. Tener infinita paciencia. Si la persona repite preguntas, si la persona me repite las mismas historias, por ejemplo. Y siempre tratar de que si le repiten la misma pregunta a uno trate de contestar con el mismo tono que usaría la primera vez. Hay que imaginar que para ellos es la primera vez que preguntan. Por lo tanto, si yo contesto, ¿cierto?, en forma agresiva, va a pensar la persona, bueno, ¿por qué me está contestando de esta manera? Me siento mal, ¿no? No contradecir innecesariamente, eso es algo que les cuesta mucho, mucho a la familia que los cuida, no desgastarse en contradecir, a menos que sea algo muy importante. Si el paciente dice que esto es de color, no sé, verde y es un poco azulosa, no digas, decir, ah, ok, es verde, ok, está bien. No desgastarse. Evitar el pero don Juan, yo ya le dije. Pero si ya me preguntó eso, el pero generalmente viene como recriminación en español, ¿no? Y preferir términos tales como persona diagnosticada con demencia, a llamarlos, esta es una persona demente. Suena un poco feo, es una mala práctica. Cuidar de la salud general de la persona afectada, o sea, no hay que olvidarse que aunque tenga este problema mental y cognitivo, también hay que preocuparse de su peso, de su alimentación, de su audición, de su visión, de la salud dental, entre otras. Hay que prevenir caídas y no descuidar a los pacientes en las noches. Muchos familiares no saben ni siquiera lo que les pasa en la noche, saben que tiene demencia, pero cumplen turno, entre comillas, de día y después obviamente quieren descansar ellos también, pero alguien tiene que quedarse alerta a esos síntomas típicos psicológicos o conductuales que pueden ocurrir y dentro de los cuales yo nombré los problemas del ciclo sueño-vigilia o del insomnio o de los trastornos de sueño en general. Hay que evitar usar fármacos potencialmente inapropiados, esto es más de resorte de los médicos, pero en especial hay fármacos que no están muy indicados, no siento de gran peligro, pero que pueden empeorar ciertos síntomas, como por ejemplo la clorfenamina, la nitrofurantoína o algunos antipsicóticos sin supervisión médica. Siempre tener un médico de cabecera al cual ustedes o la familia pueda recurrir. Si se hace estimulación intelectual de cualquier tipo, no hay que exigir que alguna tarea que esté fuera del alcance del paciente, porque esto puede ser muy frustrante. Si usted le pide una tarea muy difícil, el paciente se bloquea finalmente. Hay que ir paso a paso en la estimulación. Al hacer tareas, la meta principalmente es la participación del paciente, el disfrute de la actividad y no necesariamente que haga perfecta la tarea en sí misma. Tampoco apurar. De nuevo, la paciencia, una virtud muy necesaria. Dar refuerzos positivos todo el tiempo. Siempre fijarse en las necesidades que no pueda satisfacer por sí mismo a la persona, que no pueda satisfacer por sí mismo. Por ejemplo, frío, calor, hambre, ganas de orinar, de defecar, aburrimiento, inseguridad, etc. Ahí estamos los cuidadores, el que acompaña, para dar seguridad. Y miles de otros síntomas, de buenas prácticas que deberán surgir usando nuestra creatividad, usando la empatía con nuestro paciente, el amor y la paciencia del que lo cuida. Por último, referirme brevemente a el gran impacto que sucede en quien cuida a quien tiene demencia. En la mayoría de los casos, quien cuida a quien tiene demencia es la familia. Y hasta ahora, estadísticamente, la labor le ha correspondido o es más frecuente a las mujeres. No todas las personas pueden ser cuidadas por las familias, y eso es una realidad y hay que aceptarlo. Hay familias muy pequeñitas, por ejemplo, constituidas por muy pocos miembros, que no tienen mucha red, digamos, de apoyo, y ellos probablemente van a tener que recurrir a otras medidas que no sean cuidarlos ellos en su propio domicilio, por ejemplo. Respecto a la persona que cuida, a mí me parece que mínimamente debería recibir educación sobre la enfermedad a quien está cuidando y debería también ser acogida, esa persona ser acogida en salud mental, porque eso permitiría mitigar los síntomas. En el caso de la familia, por ejemplo, la sensación de duelo que se vive cuando uno está viendo que el padre, la madre, un hermano, una tía, lo que sea, está demenciando y
También existen síntomas de mucha ansiedad, por supuesto, por ejemplo, cuando hay trastornos de conducta en los pacientes. Se vive con depresión muchas veces, el cuidado de una persona con estas necesidades, y también hay necesidades de salud general. Se sabe, por ejemplo, que llegado a un cierto punto en la demencia muy avanzada, el familiar, el cuidador o quien trabaja en eso, sufre lesiones por el propio cuidado, por ejemplo, lumbagos con frecuencia. Muchas gracias por su atención. Espero haber sido de utilidad y que este pequeño módulo del curso haya sido agradable para ustedes. Hasta luego.